Un saludo muy cariñoso para ustedes en este sábado 12 de septiembre. Leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo del 43 al 49. No hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que dé fruto sano. Cada árbol se reconoce por sus frutos. No se cosechan higos de los cardos, ni se vendimian uvas de los espinos. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. El hombre malo saca lo malo de la maldad que tiene depositada. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que le digo? Le voy a explicar a quién se parece el que acude a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a uno que iba a construir una casa, cavó hondo y colocó un cimiento sobre la roca. Vino una crecida, el caudal se precipitó contra la casa, pero no pudo sacudirla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha y no la pone en práctica se parece a uno que construyó la casa sobre arena, sin cimiento. Se precipitó el caudal y la casa se derrumbó. Fue una ruina colosal. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En esta instrucción que, según Lucas, Jesús le hizo a sus discípulos ante la gente que también quiere escuchar, después de plantearles algunas metas de su propuesta y darles instrucciones sobre el perfil humano que sean servidores del reino de los cielos, haciendo énfasis en la formación o en la transformación del discípulo antes de querer influir o trabajar en otros, Jesús concluye resaltando la importancia de la práctica de todo lo aprendido. Mediante diversas comparaciones, Jesús clarifica la importancia de esa práctica en la vida del discípulo y resalta varias características de dicha acción. Una planta de frutos comestibles siempre da frutos comestibles. El árbol se conoce por los frutos. De igual manera como entre los árboles guardan cierto orden respecto al tipo de frutos que dan y no se alteran momentáneamente, cada ser humano mostrará la naturaleza de lo que es a través de su práctica. Las prácticas, las obras que un ser humano realiza son los frutos que muestran lo que es, lo que ha aprendido. La práctica define al ser humano. Para Jesús, esas obras son inspiradoras desde el corazón. Él, al interior de cada ser humano, desde donde se gestan sus deseos, sus pensamientos y todo aquello que Él mismo va mostrando con sus obras y su manera de vivir. El ser humano formado con el aprendizaje que se hace desde Jesús como maestro se concreta en la práctica que lleva en un estilo de vida que lo muestra. El estilo de Jesús que tiene el discípulo que aprende a conocerlo desde las enseñanzas que recibe, permite que ese aprendizaje le llegue hasta la historia de su vida, le permita releer esa historia con clave de fe, es decir, leyendo los acontecimientos, incluso hereditarios, desde las luces que recibe desde el Evangelio, es decir, de todas las palabras y todo el testimonio de Jesús. Es un aprendizaje progresivo que se permite asumir su historia desde otra perspectiva, relativizando la lectura que haya hecho, negativa generalmente, para leerla con la perspectiva de Jesús y llenarla de buena noticia, releerla desde el perdón, desde la gratitud como clave de transformación de la memoria. Es un aprendizaje que va abarcando las dimensiones de la vida y llega hasta aquellas que impulsan y animan las actividades humanas. Es un aprendizaje que transforma los contenidos guardados en el inconsciente, en las profundidades remotas de la memoria, hasta la información que se ha ido trabajando desde la herencia. Si la información molecular o genética está animando diversas formas de ver la vida o animando ciertas acciones no acordes con las enseñanzas de Jesús, es necesario llevar este aprendizaje transformador hasta allí, de manera que la práctica del discípulo sea más espontánea, más tranquila y serena y siempre fiel al Evangelio. Reconocer a Jesús como maestro, tratarlo como el Señor de la vida, requiere obediencia a sus enseñanzas, haciendo lo que Él nos dice. La comparación con la casa construida sobre la roca que aguanta el caudal del agua
o la casa construida sobre arena que se derrumba, está ilustrando la diferencia del discípulo que solo escucha sin dejarse transformar la vida, o de aquel que, habiendo recibido esa palabra, la deja encarnar en su propia vida y la actúa en correspondencia. Escuchar la palabra y ponerla en práctica es permitir que esa enseñanza recibida tome el control de la vida, se convierta en perfil humano, viviéndose de forma espontánea. Sigo pensando que si las acciones de un ser humano son movidas por la información que maneja desde el subconsciente, desde donde se guardan los recuerdos de la memoria de toda la vida, hasta allí el verdadero discípulo de Jesús deja llegar la transformación que da el conocer a Jesús cada día. Y si los pensamientos dominantes de la mente se logran desde la repetición, entonces es mucho lo que tenemos que estudiar a Jesús, conocerlo, llenarlo de sus enseñanzas y dejar que ellas transformen nuestro ser. Hasta que desde dentro, desde la fuente de los deseos, desde donde se originan los pensamientos y se inspiran las acciones, resulte la forma espontánea, una manera de ser acorde a las enseñanzas dadas por el Maestro. Lograrlo nos requiere mucha dedicación. Vayamos avanzando con la gracia del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.